La insana manera en que El Chapo escapó de prisión. Dos de los hombres más cautivadores de su época, que mantuvieron los ojos fijos en cada uno de sus movimientos, fueron Harry Houdini y Pablo Emilio Escobar Gaviria. Al igual que ustedes, he oído muchas historias sobre la riqueza y el sindicato multinacional del crimen de Escobar. Y lo mismo ocurre con Harry Houdini. Todos hemos oído hablar de sus locos y peligrosos actos de escapismo e ilusionismo. Un hombre cuya historia no es tan publicitado, o debería decir tan mística como estos dos, es el único Joaquín El Chapo Guzmán lo era. Y esto es a pesar del hecho de que él, francamente, es una especie de maestro en ambos oficios de Escobar y Houdini. Quiero decir, vale, Houdini es un poco exagerado, voy a ser honesto. Pero, ¿has visto algunos de los casi fallos y geniales escapes de El Chapo? Después de tomarme un tiempo para verlos, tengo que decir que son bastante impresionantes. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy te mostraré algunos de los detalles internos de las formas más locas en que El Chapo escapó de prisiones y otras situaciones difíciles. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Si conoces a El Chapo, probablemente ya sepas de sus dos fugas de prisión más populares. Pero supongo que no sabías de sus menos populares fugas no carcelarias. Lo que es aún más interesante es que la mayoría de los intentos de fuga casi mortales de este hombre ni siquiera iban en contra de la ley. Así es. Son contra carteles rivales. ¿Cómo es posible que escapara de eso? Bueno, les contaré, pero veamos algunos antecedentes. Corría el año de 1993 y en ese entonces Joaquín Guzmán en realidad no era conocido. No era popular. La mayoría de la gente no sabe cómo es su cara, y no me refiero al mundo. Quiero decir, incluso en su país de México, nadie conoce su cara, como más tarde llegarían a estar muy familiarizados con él. Durante este periodo, el gran capo de 1,70 metros de estatura se encuentra en una gran guerra con sus rivales del cártel de Tijuana, encabezados por el clan de Arellano Félix. Esta guerra comenzó en 1989, un año después de que El Chapo se convirtiera en jefe del cártel de Sinaloa, y el gobierno mexicano la pasó por alto. Usted ve, a diferencia de la delincuencia organizada regular, usted probablemente ha visto en la televisión que tienen este código de conducta en el que no van después de los familiares de los miembros de la banda. Los mexicanos no le importaba un comino. Así que Guzmán no solo seguía escapando de los golpes usando sus muchas casas seguras, también tenía que proteger a su numerosa familia. El Chapo acabaría llamando la atención de la población y de la ley. En 1993, después de que 20 asesinos rivales confundieran su coche con el de un cardenal católico y abrieran fuego contra el Mercury Gran Marquis, la muerte conmocionó a la nación, y algunos incluso sugirieron que El Chapo en realidad no escapó de nada porque él era el cerebro detrás del ataque. Después de investigar un poco, descubrí que el propio sacerdote católico era un fuerte crítico de los cárteles y querían silenciarlo. Personalmente, creo que es poco probable que El Chapo fuera el malvado cerebro detrás de esto. Pero era una mente maestra malvada, sin duda, porque después de que las autoridades lo persiguieran a él y a otros justo después del incidente, llevaría a cabo una de sus acrobacias más populosas de su carrera. Lo primero que pensé al leer sobre la estancia de El Chapo en Puente Grande fue, vaya, esto no está tan mal. Porque resulta que su estancia de 6 años en la llamada prisión de máxima seguridad puede haber sido lo mejor de la carrera criminal de El Arapidor. Hay algo en meter en la cárcel a gente como Joaquín Guzmán y Pablo Escobar que hace que parezca inútil. No puedo poner mi dedo en la llaga. Oh, ya sé. Son ricos y están rodeados de funcionarios fáciles de sobornar. Mientras que en el caso de Escobar, toda la prisión fue literalmente comprada por él. Guzmán compró todo el bolsillo de la prisión. Fue fenomenal. Incluso mientras estaba en prisión, Guzmán era considerado por las autoridades incluso en el extranjero, por América y el FBI como el principal capo de la droga en la verde tierra de Dios. Llevó los negocios como de costumbre sobornando a los dioses, una casa aquí, $10,000 allí, un regalo para la esposa allá. Todo el mundo estaba contento. Lo que es más, Guzmán estaba básicamente obteniendo seguridad, ya que no necesitaba temer la amenaza de ser atacado o correr de casa segura en casa segura durante los últimos 4 a 6 años.
Si yo fuera un capo de la droga, lo primero que haría sería ir a la cárcel. Pero claro, las mejores cosas no duran para siempre. El Chapo podía conseguir las mejores comidas, bebidas, fiestas, mujeres e incluso ropa en la cárcel porque tenía los bolsillos del subdirector de seguridad de Puente Grande, Damaso López Núñez. Sin embargo, en otoño de 2000, su fructífera asociación terminó cuando Damaso abandonó el centro. Y para empeorar las cosas, el Tribunal Supremo de México dictaminó que iniciaría la extradición a Estados Unidos. Como todo narcotraficante que se precie, el Chapo tenía miedo de una prisión estadounidense, así que acortó sus vacaciones. Y solo para mostrarte cuánto control tenía Guzmán en la prisión, la corte falló a favor de la extradición el 18 de enero y el Chapo se fue casualmente el 19. Bueno, no salió, per se. Fue escondido en una lavandería y sacado en el maletero de un coche por un guardia llamado El Chito. Se dice que en la fuga participaron al menos 71 personas que se ocuparon del carro de la lavandería. Se aseguraron de que subiera los 3 niveles de la prisión y pasara por 6 puntos de vigilancia antes de llegar al aparcamiento. Personalmente, creo que fue performativo. De verdad. No importaba si el Chapo salió en un carro o caminaba fuera de Puente Grande ese día en un smoking y se iba en una limusina. Nadie lo hubiera detenido. Para ser honesto, solo estarían tristes de verlo partir. Así que debo disculparme. Esta es una de las actuaciones menos ingeniosas y emocionantes del hombre, y en la que escapa por el fuerte agarre de su poder. Pero la siguiente es un bombazo. Esta lo tiene todo: romance, suspenso, muerte, túneles subterráneos, alcantarillas, y lo más importante, una escena sacada de una telenovela mexicana. La historia comienza con el Chapo en la cama con su amante, Lucero Guadalupe Sánchez López. Los dos están desnudos y pasándolo bien. De repente, el secretario personal del Chapo entra corriendo en la habitación y cierra la puerta tras de sí. Un equipo de marines está justo en la puerta con un ariete trabajando. Casi de inmediato, en un abrir y cerrar de ojos, la huida de la pareja se convierte en una huida de verdad, y es una que creo que Lucero recordará para siempre. Guzmán corre inmediatamente hacia la escotilla de escape, la abre de golpe y los conduce a un túnel. Atraviesan varios kilómetros y finalmente terminan en las alcantarillas de Culiacán. ¿Y olvidé mencionar que no tuvieron tiempo de ponerse ropa? Así es. Joaquín El Chapo Guzmán, multimillonario y el narcotraficante más formidable del momento, caminó desnudo durante varios kilómetros por las alcantarillas de México el 14 de febrero de 2014. Tenemos los detalles de esta fuga de una fuente bastante fiable, la amante que estuvo a su lado en esta historia de amor, de drogas a lo Bonnie y Clyde. Ella testificó ante el tribunal en un escenario que bien podría haber salido de una telenovela. Allí estaba ella en el estrado, hablando de todos los detalles no solo de ese día, sino también de lo mucho que amaba al capo. Y pensó que él también la amaba. Chicos, ¿quién estaba en la audiencia mientras se decía esto? Bueno, el mismo El Chapo, obviamente, pero también su esposa, Ama Coronel Ispuro, y no parecía ni un poco enfadada por la flagrante infidelidad. En cuanto a Guzmán, apenas podía mirar a ninguna de las dos mujeres. No importaba de cuántas prisiones se hubiera escapado. Situaciones incómodas como estas son casi imposibles de sortear para los artistas del escape. Pero seguro que a El Chapo no le importaba. Acababa de pasar 6 horas corriendo por debajo de la ciudad, solo para ser atrapado 5 días después y preparándose para volver a prisión después de estar fuera cerca de 2 décadas. Pero ¿cómo responde El Chapo? El Chapo acaba de ser recapturado y teme ser extraditado a Estados Unidos. Pero, para sorpresa de todos, eso no es lo que ha ocurrido. Las agencias antidrogas y los políticos mexicanos deciden que debe ser recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1. Conocida comúnmente como Altiplano, la prisión está situada en Almoloya de Juárez, México. Comparado con su tiempo en la prisión de Puente Grande, las cosas se vuelven mucho más restringidas para el Chapo. Está encerrado en una celda como el resto de los reclusos. Y siento que esto es sobre todo porque las autoridades mexicanas estaban tratando de mostrar a los Estados Unidos que pueden manejar a sus propios criminales y que no habría necesidad de extraditar. Bueno,
El Chapo no recibió el memorándum porque su próxima fuga pondría al descubierto un enorme agujero en el sistema penitenciario, y lo digo literalmente. Verás, los hombres del capo eran bastante leales y casi inmediatamente después de que lo enviaran a la cárcel, comenzaron la siguiente fuga. Debo decir que ser un capo de la droga responsable del dolor y sufrimiento de muchos es algo malo. Sin embargo, la dedicación y el pensamiento que el cártel de Sinaloa puso en la fuga del altiplano te da una idea de la mentalidad obstinada de estas personas. ¿Cómo lo hicieron? En 3 pasos. Primero, empezaron asegurando una coartada. La coartada fue en la forma de un sitio de construcción de una casa aproximadamente a 1 milla de distancia de la celda de El Chapo. Los carteles mexicanos eran famosos por cavar túneles subterráneos, y de hecho, me enteré de que la cartografía de las zonas y la organización de la logística para el cartel fue una especie de primer trabajo de El Chapo en el cartel. Creo que es bastante interesante que así fuera como el cártel planeaba salvarlo también. Volviendo a la historia. Compraron el terreno y comenzaron lo que parecía una construcción para distraer del trabajo que realmente se estaba haciendo. Y tenían que ser lo más rápido posible, ya que su jefe podía ser transferido a otra prisión en cualquier momento. El segundo paso era cavar el túnel. Tenían que asegurarse de mantener los niveles de ruido al mínimo y enmascarar sus actividades con los sonidos. De su coartada, cavaron un túnel desde la casa directo a la ducha de El Chapo. Ahora bien, puede que El Chapo tuviera sus actividades más restringidas de lo que le hubiera gustado, pero eso no significaba que no hubiera funcionarios en la prisión dispuestos a aceptar un soborno suyo. El cártel se las arregló para conseguir un plano de las instalaciones de uno de estos guardias de la prisión para que pudieran trazar correctamente su ruta. Además, tuvieron que asegurarse de reforzar el techo de su túnel para que los vehículos o las cosas pesadas que se movían no se les vinieran encima. Es una hazaña realmente arriesgada, al borde de la locura, solo para salvar a un hombre, debo decir. Pero lo hicieron, y lo hicieron en un tiempo récord. De hecho, habían construido túneles mucho más sofisticados y largos en el pasado, con el maestro arquitecto José Sánchez Villalobos diseñando las estructuras. Luego llegó el tercer paso para escapar. El 11 de julio de 2015, a las 20:52 horas, una cámara de vigilancia muestra que El Chapo se dirigió a su zona de duchas, se agachó y luego desapareció. El estado era importante. El Chapo eligió el 11 de julio porque era fin de semana. Calculó que los guardias de la prisión estarían menos durante el fin de semana, y tenía razón. Ahora, al igual que yo cuando vi por primera vez las imágenes de su fuga, se estarán preguntando, ¿por qué nadie se alertó inmediatamente de sus movimientos? Y creo que ustedes ya saben lo que pasa aquí. Es probable que sobornara a los guardias de guardia para que apartaran la vista de la pantalla. El túnel estaba preparado para su huida. Había una especie de motocicleta preparada para que Guzmán se moviera rápidamente por los túneles. También había ventilación y había un avión de escape con un piloto de confianza esperándolo. 25 minutos después, los oficiales notaron la ausencia del narcotraficante más poderoso en su celda y sonaron la alarma, pero Guzmán ya se había ido, por lo que no fue una sorpresa que El Chapo fuera atrapado poco después y enviado a otra prisión. Se rumorea que el cartel comenzó a trabajar en otro túnel e incluso sobornó a los funcionarios de prisiones en previsión de otra fuga, pero el plan se descubrió rápidamente. Estaba claro que El Chapo no se iba a quedar entre rejas en silencio, y la corrupción le facilitó mucho ganar las cárceles mexicanas una y otra vez, así que después de contar, las autoridades antidrogas estadounidenses dijeron que la extradición del hombre no sería posible durante los próximos 100 años. México cedió y El Chapo fue extraditado a los Estados Unidos en 2017, solo 2 años después de su escape final. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.